Bueno, soy Flor Marina Baracaldo Velázquez. Soy nieta de Juan Velázquez. Nací en el año 1944 en Silvania, cuando recientemente estaba empezando a fundarse como municipio. A raíz de eso conozco muchas de las propiedades, quienes fueron los antiguos propietarios de Silvania, incluyendo Agua Bonita, que es la región en la que ahora resido, o en la que me crié y resido. Bueno, esas propiedades antiguamente fueron de los señores Caballero, luego pasaron algunas de esas propiedades a los señores Velázquez, Juan Velázquez, quien era mi abuelo, Germán Velázquez, Andrés Velázquez, Donato Velázquez y Lucía Velázquez, que al venderle esas propiedades a algunos a parceros que tenían ellos, se fueron hacia la zona de Santa Lucía y Guavio en Fusagasugá. Luego se regresaron a Usatama, donde fueron dueños de una hacienda llamada Usatama. bueno. Y después de que ya vendieron parte de sus tierras, se ubicaron directamente en Silvania, en el casco urbano, donde fueron fundadores prácticamente de lo que es hoy el municipio de Silvania. De esas propiedades le vendieron la mitad, o creo que algo más de la mitad, a Ismael Silva, quien fue el que quedó como fundador de Silvania, aunque ya había muchas cosas fundadas en Silvania. Cuando Ismael Silva llegó ya había muchas cosas fundadas en Silvania. Lo que era hoy Los Puentes, eso fue fundado prácticamente por los Velázquez y por unos señores de apellido Pérez Barragán, que eso es poco y nada. Y los Caballeros, sí, que eran los dueños. Y luego los Caballeros, que fueron los que vinieron y cofundaron todo, haciendo propietario a José Vicente Matallana de parte de los predios que eran de los Caballeros, que es todo esto, todo lo que corresponde a Jalisco, Agua Bonita, parte de la Guadita, por el lado de arriba Los Amarillos, Las Rosas, Monterrico, todo eso fue de Pedro Matallana. Más tarde fue de una familia Bermúdez y de una familia Villalba por arriba, por la parte de Monterrico. Bueno, mire, fue de los Caballeros, después vino la parcelación. Las parcelaciones. ¿Sí? Y compró don Pedro Matallana. Exactamente. Don Pedro Matallana, ¿hacia qué año más o menos compra esta tierra? Don Pedro Matallana compró estas propiedades por ahí como en el año del año 30 para arriba. Bueno, ¿cómo se llamaba la hacienda de él? Acá en la hacienda La Esmeralda. ¿Y de dónde a dónde cogía? La Esmeralda está ubicada desde la cuchilla entre Jalisco y Subia hasta Agua Bonita, hasta lo que es ahora la cuchilla de Noruega y San Luis. De Noruega, Jalisco, San Luis y Subia. Subia Oriental. Bueno, don Pedro Matallana, ¿a quién le vendió? ¿Cómo dividió después la tierra? A don Pedro Matallana prácticamente le hicieron una invasión, ¿sí? Entonces, a raíz de esa invasión... ¿Quiénes le hicieron la invasión? ¿Los parceleros? O sea, él tenía... Bueno, él vino y él fue el que tumbó el monte. Sí, él fue el que tumbó monte. La selva, la montaña. Fundó la hacienda, mejor dicho, porque sí. Eso era monte... Selva, virgen, sí, era selva, montaña. Era montaña. Bueno, metió esta carretera la hizo él desde Agua Bonita hasta el sitio donde tenía la casa, que era La Esmeralda, hasta el sitio denominada la casa de vivienda, que era La Esmeralda. ¿Que era abajo donde estaban después sí, las máquinas? Sí. ¿Él para tumbar el monte qué utilizaba? Utilizaba máquinas de acerrío, unas máquinas movidas creo que como con gasolina, con cadena. Con carbón a vapor. Exactamente, con carbón, sí. ¿Y eran a vapor? A vapor. ¿Cómo de grandes eran? Eso eran unas máquinas inmensas, por ejemplo, eso habían máquinas como de aquí a allá a la vuelta, a la chorra esa. Eso eran ¿Así de grandes las máquinas? Unos aserraderos inmensos. No les tenían campamento porque eran unas máquinas demasiado grandes. Era que ahí mantenían... Porque yo he escuchado que eran como unas locomotoras de grandes, exactamente, unos como aparatos. Un tren. Prácticamente los motores eran como locomotoras de tren para mover esas sierras y toda esa maquinaria, cadenas. Bueno, y para transporte de esas maderas utilizaban todo lo más huellas y para transportar el carbón. Él le daba a la gente la tierra. La tierra, sí señor. Y el campesino tumbaba la montaña. Tumbaba la montaña y fundaba la parcela. Sacaba carbón. Carbón, madera,
y más tarde empezaron a criar ganado. Bueno, la madera de por aquí, ¿para dónde la traían? Eso la llevaban para Bogotá, todo lo más para ¿Pero Bogotá. aquí dónde la centraban? La traían, la que venía por allá de los aserradores de las cuchillas, venía hasta aquel alto, que ahí la recogían los camiones. Ahí sí ya metían camiones, ahí sí ya recogían los camiones. Pero también decían que había cable de ahí al establo. Sí, claro. O sea, ahí había una torre. Una torre. ¿Y traía la madera hasta el establo? Hasta el establo. A veces, no, esa la recogía. Era que esto ya era una trocha y metían carros. Más tarde ya, al principio eso era jalado con bueyes, con mulas y más tarde ya... ¿Carros también utilizaron? Carros, sí, claro, él traía camiones. No, unos carros de madera jalados por bueyes. Sí, los jalaba, unas carretas. Unas carretas. Carretas. Y luego ya donde había carro, que era carro ya... ¿Fotos no tienen de esas carretas? No. Yo no creo que haya. Por ahí duraron muchísimo tiempo pedazos de carretas botadas por ahí. Ya no existe. Eso como era hierro del bueno, cuando empezaron a recoger chatarra, digámoslo así, eso lo aprovechó esa gente, porque eso sí era hierro. Es que hasta hace unos 10 años todavía había un pedazo de máquina esa por ahí en el establo. Abajo, en esas casas al frente al colegio. ¿Ya no están? Ya no están. ¿Por aquí en ninguna parte quedan Por más? aquí en ninguna parte creo que haya un museo de esos, como se dice. Sí, señor. Bueno, después de eso, ¿cómo dividen la hacienda? ¿Viene la parcelación o crean la Esmeralda? De don Pedro Matallana, que él duró muchísimos años con estas tierras, las explotó en madera, en carbón, luego en ganadería, siembros prácticamente no los había. Empezó a vender por partes, lo que es esta parte donde vive Borray, sí, hacia el sitio que llamo yo que tenía la casa de la Esmeralda, lo compró una familia Chavarro. La parte que es ahora el mirador y las parcelaciones de allá las compraron unos hermanos Reina de Fusagasugá, don Esteban, don José y don Manuel Reina. Ellos compraron allá. ¿El mirador qué es? El mirador era la hacienda de don Manuel Reina, pero entonces la parcela se la vendió a un señor que vino por allá como de llano, hicieron unas caballerizas, ¿sí? Y luego más tarde Incora compró esa finca y la parceló para los que están ahí. Bueno, y los amarillos también formaban parte de esto. También claro, eso también era entonces, de Pedro Matallana. ¿En cuántas haciendas se subdividió? ¿En cuántas fincas? Eso se subdividió en los amarillos, en lo que es ahora Monterrico, Las Rosas. Bueno, prácticamente todo eso conformaba los amarillos o Jalisco Alto. Pero antiguamente eso se conformó el Cable, los amarillos, el Mirador, la Esmeralda, aquí la parte del colegio que la pusieron el establo, arriba una parte que la llamaban Hacienda Bermúdez, no supe nunca cómo sería exactamente el nombre, y luego llegaba nuevamente a lo que es los amarillos, el Cable. Y aquí por la parte de abajo hacia por la Guadita. Guadita. De abajo hacia la Guadita entonces conformaron Fronteras, parte de Santa Rita, La Victoria, que eso ya fue propiedad de los Galindos, de una familia Guevara, y por el lado de la Guadita de unos Maldonado. Y ahí ya después empezaron las parcelas pequeñas. Bueno, entonces todos esos campesinos fueron los parceleros. Los parceleros se convirtieron en parceleros. Antiguos. Primeros parceleros. O sea, el raizal original de por acá. Exactamente. ¿Qué líderes estuvieron en ese proceso agrario? En ese proceso agrario el principal líder era el compañero, porque así le decían, sí, Erasmo Valencia. Él era líder desde Biotá hasta toda esta zona. Sumapaz, todo lo que era el Sumapaz. Todo lo que era el Sumapaz, Pasca, todo. Erasmo Valencia. Inclusive hasta Cabrera sí, alcanzó a llegar eso. Por ejemplo... Bueno, pero él venía de Bogotá, él era político, sí, de izquierda. Creo que él era algo del que después fue presidente de la República, de Guillermo. Creo que él era, si no era hermano de Guillermo Valencia, era un familiar muy cercano a ellos. Pero había salido de izquierda. Sí, era que él manejaba la parte agraria, por eso le decían el compañero Valencia, aunque como bueno, él venía, bueno, y de los líderes de aquí, de Agua Bonita. Los líderes de Agua Bonita, aquí por la parte de Jalisco estaba, por parte de Subia, el señor Acosta, sí, que usted nombró mucho, sí, los Rodríguez, y el abuelo Juan Velázquez. Eso sí, él fue un líder de Subia, por allá por parte de Subia, Altamira, bueno, entonces, y aquí más acá el líder
digámoslo, raizal principal fue don Roberto Cárdenas Muñoz. Él sí, un hijo de él vivía acá nomás por abajo del mirador. Bueno, ¿qué más líderes hubo aquí de esa revolución agraria? Bueno, pues don Aurelio Méndez, en San Luis, era un líder super Y, como se dice. Bueno, ¿y por acá? Y por acá, por estos lados, sí, como Pocón, porque ahí los que trabajaban para Matallana, ellos eran más bien contra de... ¿A favor de Matallana? Sí, a favor de Matallana. Porque inclusive aquí, donde está la valla de la CAR, sí, ahí habían montado un muro y ahí nadie podía cruzar. De la parte de Jalisco y San Luis nadie podía cruzar ahí. Nosotros, eso era para detener esa revolución. Para detener eso, nos tocaba salir a escondidas por allá, salir arriba casi a San Miguel, porque el que se metía aquí, allá donde es, más allá del colegio, donde hay una casa grande. ¿Casa allá, Roja? Sí, allá llamábamos nosotros la enfriadora, porque ahí tenía él el depósito de enfriar las leches. Él las leches las llevaba procesadas para Bogotá. Y ahí tenían una... ¿Por allá en los años 40? No, más acá, como del 50 para acá, como entre el 50 y el 55. Porque en el 53 fue la revolución grande que nos espantaron a todos. Por ejemplo, mi papá nos sacó a las 2 de la mañana de la casa por allá por las montañas a salir a Cibaté. Porque esa vez hubo una... Pues ya fue cuando la violencia, cuando Gaitán... El 2 de marzo del 52. Bueno, pero espera, un poquitico más antes de esa revolución agraria, entonces esos eran los líderes, ¿sí? Los líderes. ¿A dónde se reunían? En la casa de Roberto Cárdenas, ahí venía a hacer ¿Esa las casa reuniones. existe? Sí, pero ya no es de ellos. Ya es de otras familias. ¿Él es el que tiene un hijo todavía por acá? Sí, los herederos, ellos vendieron esas propiedades a otros y luego el heredero que le digo que vive acá, tan solo hay uno allá, pero él no vive ahorita ahí en Jalisco, está por allá en Melgar. Pero el otro, él vino y compró parte de lo que formaron las propiedades de los Reina. Él tiene una parcelita acá por abajo del mirador. Usted puede preguntar, se llama Roberto Cárdenas López. Él ya es Cárdenas Bueno, López. ¿qué buscaban los arrendatarios? Los arrendatarios, ellos buscaban, pues, por ejemplo, los que trabajaban con Pedro Matallana, pues, digámoslo, toda la vida la pobreza ha sido así, sobrevivir, porque él los mantenía muy regular, muy mal. ¿Y querían tierra propia? Querían tierra propia. Entonces más tarde los que estaban, como yo cuento, unos siguieron muy apegados a Matallana. Luego cuando Matallana empezó a vender por partes, ya como que se desilusionaron un poquito, entonces fue cuando hubo una invasión grande. Parte de esa invasión la empezaron por allá, por las propiedades altas, que allá hoy en día hay mucha gente, la mayoría son de Pasca, por Las Rosas, Monterrico y parte de Jalisco acá, todas las primeras parcelaciones que hicieron la mayoría de gente de Pasca. Luego ya cuando se le pegaron aquí y le invadieron la hacienda Matallana, lo que le quedaba, ahí sí ya hay gente de la región y de todas partes, prácticamente de todas partes. En esa época, la primera invasión que hicieron, quedaron fincas de 40 fanegadas. Esas fincas ahora están repartidas en parcelas de 6 fanegadas, de 6 hectáreas. ¿Qué hizo Matallana cuando le invaden las Cuando le invadieron, él ya no era sino copropietario como entre el colegio y aquí esta partecita. Pero él no tenía como un grupo armado. No, claro, él mantenía policía de día y de noche. Eso él nunca vivía desamparado. ¿Él andaba con ellos? Con ellos, sí, claro. ¿Policía o gente que él pagaba? Policía. Era policía, era gente del gobierno. ¿La Guardia de Cundinamarca? La Guardia de Cundinamarca en esa época. Y el resguardo de Cundinamarca. El resguardo de Cundinamarca mantenía activo entre Silvania, Granada, La Guadita, Fusagasugá, Soacha. Eso era un anillo vial, como se dice. ¿Y andaban aquí a caballo? A caballo y a pie. Para uno moverse tenía que, todo era muy controlado. Muy controlado. A pie por aquí podía cruzar uno, ¿sí? Pero el temor de los perros, pues no, porque él tenía una recua de perros cazadores, que eso era, mejor dicho, era el temor de todo el mundo. ¿Se los echaba la gente? Claro, había un señor que los mantenía, como digo el cuento. ¿Cómo cuántos perros? Eso eran como unos 100 perros, por lo menos. Perros de casa. ¿Y supo alguna vez de que mataron gente, los perros? No, para nada. O sea, no dejan arrimar a nadie. No, por ejemplo, de noche sí los soltaban y la gente ya sabía que de noche el que cruzaba corría riesgo. De noche ya los tenían sueltos, en el día los amarraban. Sí. Bueno, ¿dónde eran las reuniones? Dice que y donde Leonidas Rodríguez. Por el lado de Subia, donde Leonidas Rodríguez, donde el abuelo Juan Velázquez y donde Andrés Velázquez, en la mayoría, y donde Pompilio Acosta. Allá eran los asentamientos de las reuniones. Más tarde, cuando subieron hacia la zona de San Luis, donde don Aurelio Méndez.
luego acá en Jalisco, donde Roberto Cárdenas. Y bueno, para citar a las reuniones, ¿cómo hacían? Eso ellos tenían sus contactos. Sus mensajeros. Sus mensajeros. ¿Y el cacho? Y el cacho, cuando había un peligro, por ejemplo, si había un peligro, un cacho lo tocaban en este alto de para acá del colegio, el otro acá y el otro arriba por allá por los altos de Las Rosas y Monterrico. ¿Tenían diferentes sonidos, diferentes toques? Cacho, decía hay peligro, a esconderse, como se dice, a esconderse todo el mundo porque hay peligro. O sea, esos vigías mantenían siempre, todo el tiempo ahí. Claro, todo el tiempo, eso tenían sus relevos. Ellos mantenían cuando usaban el cacho. Ya después entonces vinieron las parcelaciones más grandes. Más grandes, sí, la primera parcelación fue la que hizo Matallana, que todavía le quedaba algo de terreno. Hernando Cuellar, él alcanzó a ser propietario de lo que es ahora el Colegio de Agua Bonita. Cuando Matallana le vendió a don Hernando Cuellar, entonces fue cuando hicieron la invasión grande y parcelaron todo este sector en parcelas de 30 y 40 fanegadas. Y luego ya las últimas parcelaciones que han habido ya ha sido por negociación, ya no ha sido por invasión, sino por negociación. ¿Ahí donde ha estado un señor Segura? Segura, sí señor. Don Rodrigo, no. No. Samuel Segura. Arriba, eso es sobre la pavimentada. Creo que todavía tiene la parcela. ¿El que ayudó a parcelar? Pues él fue uno de los líderes para que hubiera pacificación y se conformaran esas parcelaciones. Bueno, ya entonces vinimos al 50, ¿cierto? 50, sí, señor. Ahí ¿qué pasa? Del 50 en adelante fueron las parcelaciones negociadas. Habla del 2 de marzo, ¿qué pasó el 2 de marzo? El 2 de marzo fue cuando... ¿De qué año? El 2 de marzo del 52. No, creo, del 53. El 2 de marzo del 53 hubo un enfrentamiento entre la gente que manejaba Matallana con la policía y los alzados en armas que empezaban los revolucionarios. A surgir en esa época. En esa época todavía esas personas andaban al lado del compañero Valencia. Yo medio recuerdo a Valencia. Él era muy amigo de mi padre, de mi abuelo, bueno, como venía ahí donde los Cárdenas y nosotros éramos vecinos. En esa época, cuando ya salió, como dijo el cuento, cuando ya salió Valencia de la reforma agraria, no sé por qué causas, porque eso sí nunca la supe, entonces ya esa parte entró a manejarla Juan de la Cruz Varela. Pero él todo lo más lo trabajó hacia Pasca y Cabrera. ¿Hacia este lado no? Sí, por acá muy poco. Sí venía muy esporádicamente, pero no. Él trabajó eso hacia Pasca y Cabrera. Pero usted habla de don Segura que ayudó a pacificar. A pacificar, digamos, a conformar lo que fue las parcelaciones para que no fueran a haber enfrentamientos. Ya por ejemplo, en esas parcelaciones ya no hubo problema. Violencia. ¿Qué parcelaciones ayudó a hacer a él? ¿De qué fincas? Las parcelaciones de allá de Agua Bonita, que las conformaron en la propiedad de los Bermúdez, parte de Matallana y por arriba una familia Penagos. ¿Cómo se llamaban las fincas? Las fincas, la de los Penagos era el Cable y los Amarillos, llamaban los Amarillos. Hacia allí llamaban propiedad Bermúdez, no sé exactamente qué nombre tendrían. Esas parcelaciones con estas fue las que quedaron en un promedio de 40 fanegadas cada parcelación. Bueno, y ahí ya viene... Sí, ahí ya vinieron parcelaciones negociadas, ya no hubo, como dijo el cuento, ya no hubo enfrentamientos. Y últimamente han habido más parcelaciones, pero ya más pequeñas, ¿cierto? Ya más pequeñas, sí. Ya en lotes ya como de 5 o 6 fanegadas. Quiero Flor que esté muy bien, de 6 fanegadas, todo lo más de 6 fanegadas. Bueno, cuéntenos una cosa, cuando usted era niña, ¿cómo vestía el hombre? Pues se vestían todo lo más vestido de drill, que se componía de saco y pantalón. ¿Chaleco? No, eso ya era como para la gente distinguida. Sí. Era su saco y su pantalón de drill. ¿De qué color? De habano, todo lo más habano. Y su alpargata de fique o cotiza. ¿Descalzos? Sí, o descalzo, la mayoría descalzo. ¿Qué era más mayoría, descalzos o con alpargata? La mayoría con alpargata. De fique. De fique. Y luego los señores, como dijo el cuento, los algo distinguidos, como don Roberto Cárdenas, don Aurelio Méndez, los señores Rodríguez, don Pompilio Beltrán, incluso mi papá, así como para cosas especiales, pues tenían su traje de paño, como dice usted, con su camisa de cuello, su corbatica o corbatín, su chaleco, Bueno, entonces, digamos... Y unos zapatos que llamaban en esa época guayos.
¿Huellos? Una botica así, de cuero, que la llamaban guayo. ¿Y la hacían ellos mismos o las compraban? No, la compraban hechas, o la mandaban a hacer. Bueno, entonces vestían con drill, saco, como saco de paño, pero en drill. En drill. El pantalón también. También. Habano normalmente. Habano, todo lo más era... ¿Eso era aquí en especial en Agua Bonita o también para Subia y para el lado de abajo? Sí, yo creo que todo lo que fue Silvania y parte de Pasca, parte de Venecia y todo eso que mi papá nos llevaba por allá. Uno veía ¿y el pantalón tenía algo de especial? ¿Tenía dobles abajo, prenses? Sí, eso lo que llevaba su camanga lisa y luego le volteaban hacia arriba un pedazo y le hacían una costura y quedaba como yo soy a la moda. Exactamente, pero luego le metían una costurita al lado y lado. Bueno, ¿llevaba prenses aquí en la pretina? Sí, prenses, 3 prensecitos en la pretina, su bolsillo con botón, 2 bolsillos adelante y un bolsillo relojero, que todo... Los bolsillos pequeños. Sí, un bolsillo entre el mismo otro y lo llamaba el bolsillo relojero. Como lo de los blue jeans, así. Exacto, no, más grandecito, y ese era el bolsillo relojero. Y otro como escondidito entre la pretina, lo llamaban bolsillo de seguridad. Que ellos cargaban ahí como para irse para Bogotá. Bueno, la camisa. La camisa era todo lo más blanca. ¿En qué tela? En zamacá llamaban ellos, la ordinaria. ¿El zamacá no era el mismo drill? No, el zamacá es una tela casi parecida a esta. Gruesa. Sí, más tarde la llamaban, de zamacá pasó la llamaban, mi madre cosía esa ropa y yo me acuerdo cómo era el nombre de zamacá, le pusieron un nombre, otro nombre, no era drill. Y luego más tarde vino un drill brillante que lo llamaban drill satinado. Eso ya era ropa elegante para los jóvenes. Y el pantalón, todo lo más lo usaban de 40 de Bucaramanga. Eso era una botacampana. Ah, los campesinos usaban ancha, botacampana. Sí, con botacampana y arremangaban ahí su pantalón para irse para el pueblo. Allá ya se lo desarremangaba. ¿La camisa era de manga larga? De manga larga, sí. Blanca. Blanca. ¿Algo especial el cuello o normal? No, normal. ¿Usaban cinturón o...? Sí, cinturón, claro. Con cinturón. ¿O rejo cinturón. o cabulla? Cinturón, todo lo más cinturón. Alpargata, ya dijimos. Bueno, sombrero. Sombrero. ¿De cuáles? Aquí el campesino, aquí como vivía aquí lo normal. El sombrero distinguido para ellos era el barbicio. Claro que el paño. Sí, el fino. Sí, ese era de salir a pasear. De salir a pasear y un sombrero común y corriente para el diario. ¿El de jipa blanco? El de jipa blanco y el de paño. Todo lo más lo usaban de paño. Ah, más que todo de paño. Sí, más que todo de paño. El de jipa era como para tiempos de diciembre y así compraban su sombrero blanco y su sombrero fiestero, sí señor. Usaban... Y la ruana, indudablemente eso sí, todo el mundo usaba ruana. Poncho. Muy poco. Mulera. Mulera sí, para el diario las muleras y el tapapinche, una cosa que ponían como un delantal. Sí, ¿en qué material? El tapapinche, eso se llamaba como eso de carpa, que llama. Sí. Y la mulera, eso era como un tejidito especial, fino, eso era finito. Como un poncho gruesito. Como un poncho gruesito, sí, como los ponchos que usan ahora, pero finito. Bueno, ¿la mujer cómo vestía? La mujer se vestía de falda bastante larga, con dos... ¿En qué material? En zaraza le llamaban. O sea, hasta abajo. Hasta abajo. Zaraza, popelina, octomana. Otomana. Y más tarde una tela que llamaba canciller. Muy durable. Bueno, ¿y en qué color eran las...? Todo lo más de flores, floreaditas. Floreadas, de ¿Y cómo era? De prenses. ¿Y cinturón o...? No. Solo el prensa y botón. El prensa y botón, la pretina y el botoncito. Y una blusa para el diario, blusas común y corriente, y así como para salir al pueblo, su blusa blanca de arandela al cuello, de encajes en las mangas. Todo muy para el pueblo, y para vivir en el campo. Y para vivir en el campo un poquito más ordinario, pero todo de manga larga. En esa época todo se usaba de manga larga. ¿Delantal? Delantal. ¿Cómo llamaban al delantal? De arandela. Se llamaba delantal casero, uno así común y corriente. Y las señoras que usaban delantal para irse para el pueblo, y era un delantal elegante con bolsillos, con arandela acá, con arandela en el cuello. Bueno, ¿en qué color? Floreado, todo era a base de florecitas, o moradito, o rojito, un rojo tinto les gustaba mucho. Bueno, ¿cómo más vestían ellas? Por ejemplo, en esa época nadie de las mujeres se usaba pantalón para nada. Para nada. ¿Ella usaba qué zapato? Alpargata de fique.
o sea, esa efique con telita blanca encima. Con telita blanca encima, sí. ¿Se la amarran con algún cordón? Sí, con cordón. ¿Negro? Un cordón negro, sí. ¿Y los hombres también? Los hombres también. ¿Con galón? Con galón. El cordón para las damas era anchito, el galón para los señores ya era un poquito más angosto y más, como más consistente. Más gruesito, sí, más varonil. Sí, señor, exactamente. Bueno, ¿la mujer qué más usaba? O sea, ¿el cabello cómo lo llevaba? Largo, eso para irse al pueblo lo usaban suelto. Y si era aquí en el campo, las trenzas. ¿Trenzas, dos trenzas o una atrás? Dos trenzas. ¿O se hacían aquí el bollo? Las señoras elegantes se hacían el moño para irse para el pueblo. Pero de cotidiano acá eran trenzas. ¿Cómo era el moño? ¿Bollo que llaman? Se lo recogían acá con un gancho especial. Y luego lo enrollaban y lo acomodaban aquí, le metían un gancho grande aquí, otro acá, y quedaba una moña de lado a lado, muy elegante. Y sí usaban trenzas en un día especial, entonces era con cintas de colores, muy bien. Rojos, rosadas, amarillas, de diferentes colores. ¿Sombrero? Sombrero también. ¿El mismo que el hombre? No, para las la mujer sí era jipa todo el tiempo, y para el pueblo también de jipa. Para el pueblo también usaban. O sea, los más feitos para entre semana. Sí, exacta, y los elegantes para los finos o nuevos para salir al pueblo. Se me saltó el hombre, llevaba cargada peinilla. Sí, cargaba su machete, su vara. Recatón. Recatón. La mayoría les gustaba cargar un morralito o un carriel. Mochila de... Sí, mochila de fique. Mochila tejida de fique. Que esas las encargaban de Gachetá. No, aquí no las hacían. No las hacían. La gente que ya ha hecho a llegar de Junín y Gachetá, por ejemplo, mi abuela, ella las sabía hacer. Por parte de la familia Velázquez también lo sabían hacer. ¿Y las hacían aquí ya? Ellos ya las hacían acá. Sacaban el fique de aquí y aquí las hacían. Exactamente. ¿En qué casa? Por el lado de Subia, a Zafranal y llegando a Silvania. ¿Cómo se llamaba ella? Ellas, las que las hacían. Las que las hacían se llamaba Sara Baracaldo, que era mi abuela. Susana Baracaldo, que era la esposa de don Germán Velázquez, una señora que se llamaba Natividad, que era familia de esos Rodríguez, que dice usted. Esa moda aquí de esas llegaron de Junín. De Junín, de Junín y Gachetá trajeron esa moda. No del Tolima. No, ya más tarde cuando los jóvenes se echaron a salir por allá para Tierra Caliente ya trajeron la moda del carriel. Usaron también carriel un tiempo. Usaban bastante carriel. Bueno. ¿Qué comían? Ahí sí, como dijo el cuento, en esa época... Desayuno, empecemos con el desayuno. De desayuno eso era un sancocho, de todo lo que se producía, de arracacha, de maíz, de papa criolla, de habas, de garbanzos, bueno, de diferentes... Changuas. Changuas, sí, claro. Y las famosas arepas que toda la vida han existido, de maíz pelado. Se compraba el maíz Yucatán, blanco, se pelaba y se preparaban las arepas. O se preparaban del maíz que se cosechaba en la región de Mazorca. De choclo. De choclo. De choclo. O sea, habían dos clases de arepas. Sí, claro. Uy. Y tres también con el del maíz porva. Claro, el bollo se hacía el envuelto de maíz hueco, el envuelto de mazorca, y para las épocas especiales como Semana Santas o diciembre se hacían los amasijos, se hacían los tamales, se mataba marrano, se mataba ovejo. Bueno, eso era... Espere, que es que se me va muy rápido. Bueno, vamos en el desayuno, ese era el desayuno. Después, al almuerzo. Al almuerzo eso era un sancocho de diferentes cosas, o sopa de yotas, que llamaban de rulas. De rulas. De rulas, con habas, con... ¿En qué consistía esa sopa? ¿Cómo la preparaban? Eso se pelaba el maíz. Sí. Se dejaba sin sancochar, porque para preparar las rulas toca el maíz sin sancochar. Se le pelaba el maíz, se lavaba muy bien lavado, se dejaba de un día para otro sangrando, que llamaban ellos, para sacarles el residuo que quedaba de la ceniza o de la cal con que se pelaba. Y luego se molía muy fino, se hacían las yotas, cuando ya estaba hirviendo la olla. ¿Cómo eran yotas? Como... Se hacen así como masitas en forma de yotica, ¿verdad? O sea, ¿quedan como dedos? Exactamente, como deditos delgados, finos. Ah, ya. Entonces a eso se le echaba... ¿Las qué? ¿Rulas? Rulas. En Tierra Caliente las llaman rulas, aquí en Cundinamarca se les llama yota. O sea, como con lo que se hace la arepa se hacen las rulitas y se le echaba. Lo mismo. Entonces eso se muele muy fino. Se hacía la olla, se ponía la olla con suficiente agua, con sustancia, se le echaban tallos, papa de ambas, frijoles todo el año, ese que llamábamos nosotros montañero, guatila, bueno, diferentes cosas. Y luego se complementaba con las yoticas. ¿Sustancia? Sustancia de carne de ganado o de ovejo, de marrano. ¿A dónde compraban esa carne? ¿Dónde era? En Silvania, en las matancerías que tenía el abuelo Juan Velázquez, que fue el primer dueño, él fue el que fomentó las famas en Silvania y Subia.
Bueno, ¿a la comida? A la comida era una sopa similar. Si no era de yotas, era uno que llamaban piste o cuchuco. El cuchuco se sancochaba el maíz, se partía y se rebullía en bastante agua y con un fique le sacaban los ollejos. Ahí no había cuento de colar ahora o de que esto. Se le sacaban los ollejos y quedaba el piste limpio. Se echaba ese piste, ese maíz partido, a cocinar. Hasta cuando ya se floreaba, como se florea el arroz, se le echaban las otras cosas. También con sustancia, con tallos, con repollo, habas verdes, frijol verde. Así, cosas que se producían en la misma parcela. Bueno, ¿qué festividades celebraban? Se celebraba el 8 de diciembre, se celebraba el 24, el Año Nuevo, el 6 de enero, festividades. Y fiestas de recogimiento que se llamaban la Semana Santa. Bueno, ¿esas fiestas a dónde las celebraban? ¿En cada casa o en las tiendas? En cada casa y más tarde en las tiendas. ¿En qué tiendas? En las tiendas, por ejemplo, allá por parte de Subia, donde los Rodríguez, donde don Pompilio Acosta, donde don Juan Velázquez, que allá eran los amasijos grandes en hornos de adobe o de piedra. Y en las casas también en la mayoría. ¿Y para aquí, para este lado, dónde hacían celebraciones? Para este lado, ya en Jalisco, donde don Roberto Cárdenas, donde don Cipriano Velázquez, o sea, donde mi papá, donde una familia Velázquez, que ellos ya no eran de por acá, ellos eran de Junín, pero habían ido a residir a La Vega, y de La Vega sí llegaron acá. ¿Y aquí para este ladito? Aquí para este lado, pocón. Era más monte, ¿cierto? Más aparceros de Matallana, ¿no? Y sí, que eran aparceros de Matallana, esa como... gente viviera como esclava ahí. Ellos, en San Luis había una familia Franco, José Franco y la señora se llamaba, ellos eran mis padrinos, por decir algo. José Franco y Evangelina Rodríguez se llamaban. Ellos todos los sábados hacían amasijos. Hacían pan de maíz, almojábana, ¿y la tienda era allá? Sí, allá era. Por ahí donde... ¿Cuáles eran las colaciones? Las colaciones es un panecito pequeño que se prepara con la harina, con mantequilla, con huevos y luego se amasa y se parten en pedacitos y se doran al horno. Se hacían las colaciones, las mantecadas, el pan de yuca, el pan de maíz y unas arepas especiales de maíz pelado que las hacían también ahí al horno. Y toda esta gente que le trabajaba a Matallana, ellos tenían contrato y iban y compraban allá esa... O sea, era en grande que producían. Sí, muy claro, en grande, y para Silvania eso llevaban los viajados. Bueno, en esas fiestas, en las tiendas, ¿qué hacían? ¿Tomaban? ¿Qué tomaban? Jugaban ¿Qué tomaban? Tejo, aguardiente, pero el que se trabajaba... Tapetusa, que chirrincho. Por eso era que el resguardo andaba atrás de eso y no los dejaba en paz. ¿Quiénes eran los chirrincheros por acá? Los chirrincheros en ¿San Luis? En San Luis eran unos señores Muñozes, que todavía hay familias ahí. ¿De Fulvio? Sí, exacto, unos tíos de Fulvio. Abajo en Subia, los Beltranes, eran los principales. Y esa gente, y la hermana de don Juan Velázquez, doña Vicenta Velázquez, ella preparaba eso. Ellos repartían y surtían toda esta zona. Bueno, ¿y qué más? ¿En las fiestas qué más? ¿Chicha, guarapo? Chicha, guarapo, el tapetusa, ya más tarde cerveza. Yo me acuerdo que... ¿Cómo animaban las fiestas? Con música de cuerda. ¿Quiénes eran los cantantes de por acá? Los cantantes allá por el lado de Subia eran los Rodríguez, los Acostas, nombres, y unos Muñozes. ¿Nombres? Los arriba por el lado de Chuscales, unos López, que son... ¿Pero nombres? ¿Qué nombres de los López? De los Rodríguez, don Leonidas y los hijos, don Jorge Rodríguez, don Carlos Rodríguez, ellos eran los músicos, y unos señores de apellido Muñoz. Eran los principales. ¿Qué tocaban? Tocaban guitarra, tocaban bandola. ¿Qué más? No, el requinto. Tiple, guitarra, requinto y bandola. Eran los instrumentos. ¿Habían algún grupo en especial o eran grupos familiares? No, eran grupos familiares. ¿No le tenían nombre o decían era el grupo de los Martínez? el grupo de los... No, nada, simplemente allá los Rodríguez, como se dice eso. ¿Por familias? Sí, por familias. Bueno, y ellos animaban entonces animaban esas festividades. ¿Qué tocaban? ¿Qué era lo que más tocaban? Eso tocaban pasillos, guabinas, bambucos. Más tarde ya aprendieron a tocar merengue, rancheras, corridos. ¿Y qué canciones en especial eran como las más típicas? Adiós, las más típicas, como por ejemplo, de lo más antes era la famosa Gata Golosa,
¿Eso era rumba criolla? Sí, eso era rumba criolla. La Gata Golosa, una música muy especial que tocaban, que eso era de Emilio Sierra. Sí, toda la música de Emilio Sierra. Sí. Bueno, y bambucos. Bambucos, y la vitrola, más tarde vino la vitrola para las tiendas. Eso era un aparatico que le metía un disco grandote, ahí se le daba, tenía cuerda, se le daba hasta donde la cuerda diera y luego se soltaba para que trabajara el disco. Por cada disco había que recargarle la cuerda. Bueno, y la que íbamos, ¿qué más bailaban? O sea, bambucos. Bambucos, guabinas, el joropo, lo bailaban mucho. ¿Joropo llanero? Sí, joropo llanero, sí señor. Bueno, pero los rajaleña. La música del Tolima y del Huila, eso la... Bueno, pero más auténtica de aquí estaba la rumba criolla. La rumba criolla, los bambucos y los... ¿Guabinas? No. ¿Bambucos? ¿Torbellinos? Torbellinos, los torbellinos. De los torbellinos y el bambuco, ¿cuál eran? Eso era de diferente, como dije el cuento, diferente sonido, uno ya no se acuerda. De los bambucos, ¿cuál era así como el especial que me todo el mundo lo rompe? Especial, los cucaracheros. ¿Los cucaracheros? Ese es un bambuco. Sí, un bambuco lindísimo. ¿De quién era? Ese era como ese no era de Emilio Sierra, era de Julio... ¿De Julio qué? Flores, Jaramillo, no. No, creo que es Julio Flores. Sí, porque él vino... Pero ese no es rumba criolla, sino bambuco. Bambuco, sí, no, ese era bambuco. Los cucaracheros era bambuco. Rumba criolla era como la Loca Margarita, la Gata Golosa. Vivan los novios. Vivan los novios. Y el torbellino sí era variado, ese vino... O sea, que resaltara a los cucaracheros era lo mejor. Lo mejor que había. Tanto aquí como en Silvania, como en Subia. Subia, en Chuscales, parte de Granada. En esas fiestas, ¿qué en especial se ponía la gente? Se ponían el traje de gala, que digamos, por ejemplo, las mujeres se ponían sus faldas anchas, elegantes, su blusa blanca, de O sea, lo mismo, pero más nuevito. Más nuevo, exactamente, sí, como digamos, como la hoy en ropa día. Más viejita ya la iba dejando para el diario. Como hoy en día nos toca a nosotros. Ya se sacaba la nueva para la Bueno, en esas fiestas, digamos, platos típicos así, digamos, lechona, fritanga. No, vea que como lechona más bien, no mucho más tarde sí, por eso. Lechona, todo lo más la pipitoria. Pipitoria. Los tamales, se mataba el marrano. ¿La pipitoria la hacían cómo? Eso se sacrifica el ovejo o el cabrito y se recoge la sangre. Sí. Esa sangre la procesan muy bien. Costumbre de Boyacá, ¿cierto? De la gente que ha llegado. De Boyacá y Santander. Más tarde luego se procesa, se le echa arroz, se le echa arveja verde, se le echan condimentos y se hace como guisadita. Y eso es un plato de los principales. Y el tamal, para las Semanas Santas, el plato típico era el tamal. El tamal en Semana Santa. Sí, señor. ¿Fritangas no hacían? No, pocón. O sea, cerdo no manejaban casi por acá. Sí se manejaba, pero así como en tiempos especiales únicamente. Y para los San Pedro, la famosa descabezada de gallos, que eso sí era... Era un juego. Era un juego a coger el gallo. Exacto, lo colgaban por allá y el que más brincara y le quitara la cabeza. Ah, ¿o no pasaban a caballo corriendo? También, sí señor. Ah, pero también lo hacían como piñata. Como piñata, exacto. Todo lo más como piñata. El gallo vivo. El gallo vivo. Y luego preparaban esos gallos y hacían su piquete, su agasajo. ¿Y ponían hartos gallos al mismo tiempo? Sí, claro, unos 5, 6, ¿Al 7. mismo tiempo? Al mismo tiempo. ¿Amarrados a lo largo del lazo? Del lazo, sí. ¿O en un solo montón todos? No, a veces en un solo montón, como a veces esporádicamente, como en un cable. O sea que eso le arrancaban saltaban la cabeza y la gente se chorreaba de sangre. Hacían fiestas, hacían gritos, hacían de todo. Como hacer ahora una gallera allá en un circo de gallos. Y chicha. Chicha, aguardiente. Lo hacían temprano, más bien tardecito, después de que la gente estaba prendida. Pues eso se preparaba temprano, pero la festividad, eso se hacía, era todo lo más de noche. ¿Lo de los gallos de noche? Claro, esos duraban 2 o 3 días en esas festividades. Dependía del ¿Qué festividades eran las de 3 días? Las de 3 días eran como los San Pedros, los 8 de diciembre, los Años Nuevos. Navidad. Bueno, el 6 de enero sí ya no, la Navidad, el 6 de enero sí ya más era... Ya era camellar otra vez. Pasajerito. Y la Semana Santa, pues como era de recogimiento, eso era del Domingo de Ramos, la celebración, se trabajaba lunes y martes, y del miércoles hasta el Domingo de Pascua era solemnidad. Pero entonces era como recogimiento familiar y tamal. Y tamal. ¿Tamal con qué lo comían? Eso se comía con chocolate o con quesillo, queso. Con quesito.
se preparaba un plato especial con queso y uvas pasas, que yo no recuerdo cómo lo preparaban. Era una costumbre. Era una costumbre, sobre todo para los ¿Cómo era? los años nuevos. Eso rayaban el queso sobre las uvas pasas y se repartían sus porcioncitas. Uvas pasas enteras. Enteras, sí. Y por ejemplo en las Semanas Santas y los años nuevos se hacía... ¿Cómo se llamaba ese plato? Ese plato se llamaba un pasabocas, lo llamaban, común y corriente lo llamaban pasabocas. Una merienda de tarde, sí. ¿verdad? Por ejemplo, se invitaban de pronto una familia a otra y se hacía, en un día especial se hacía un platico de esos. Y un forche que llamaban, que eso lo preparaban de claras de huevo con un licor, con cualquier licor. Y se servía en copas grandes, sí, como pedir ahora una malteada o así, una cosa de esas en una... ¿Y le rayaban limón también? Sí, sí, exactamente, le rayaba limón. Los famosos merengues también se hacían, que eso era de huevo batido para agasajos especiales. Y sí, y por ejemplo, así fiestas especiales cuando se casaba alguna pareja, que eso mataban marrano, mataban un novillo o bastantes Bueno, gallinas. el marrano, ¿qué preparaban con el marrano? Con todo lo más se hacían los chicharrones, las rellenas. La fritanga. La fritanga común y corriente y luego... Eso era para una fiesta de matrimonio. Para fiestas de matrimonio se preparaba. ¿Y la vaca también, la res? Y la res también. ¿Sacaban de allá carne asada o qué? Carne asada, sí, carne asada o sudada o para los desayunos, como en esas épocas una festividad duraba cuando fuera 3 días. Un matrimonio. No era de hoy para mañana y se acabó porque ya no tenemos tiempo de más, dedicaban la semana para esa festividad. Sí, señor. Entonces esas son cosas que como digo, cuento que se han ido perdiendo. Sí. Es que ahora poco y nada se ve. ¿Qué más costumbres habían aquí en esta región? Que ir a rezar a alguna parte. Claro. ¿Qué más? Por ejemplo, si se moría alguna persona, el velorio eran 2 o 3 días. Ahí también se mataba de pronto una res para atender a las personas. Luego de que pasaba el entierro... ¿Tomaban? Sí, claro, eso tomaban. Si era un niño pequeño hacían el famoso fandango. Bailaban con el niño. ¿Cómo así bailaban con el niño? Sí, eso, si se moría un niño, le hacían fandango, que creo que esa moda vino más bien como de la costa del llano. Pues hacían una fiesta, que porque el niño se iba para el cielo, según ellos. Y bailaban y todo, bailaban, y tomaban. Y se tomaba. ¿Una fiesta alegre? No, pues como una fiesta como... Más bien no muy alegre, pero de todas maneras hacían una fiesta porque era... Y comida. Una especie de que el niño, como un niño, pues se muere inocente, era un ángel que se iba para el cielo, había que festejar porque el niño iba al cielo. Eso era más bien como una costumbre o como una cultura indígena que había por estos lados. ¿Qué más recuerda de costumbres así? Así de costumbres que recuerde uno, por ejemplo, estábamos hablando de un velorio, ¿sí? Hacerle el novenario. Eso, se dura unos 9 noches yendo a rezar. Ahora poco se usa, pero todavía. ¿Para la Semana Santa no iban a los puentes, a romerías a los puentes? Sí, claro, se iba a romerías a los puentes. ¿En qué consistía esa romería? Esa romería se reunían un promedio de unas 3 o 4 familias, se conformaban cuando fueron unas 20 personas o más, y se iban a hacer oración, a hacer penitencia, a visitar al santo tal, a visitar la patrona del pueblo. Inclusive habían romerías por familias que se iban hasta Chiquinquirá. ¿Al Alto de la Cruz ya iba? Al Alto de la Cruz, pero ahora. ¿Del 50 como para acá? No, ¿sí? No creo. Por ahí yo creo que hace unos 15, 20 años. Unos 15 años. Yo recuerdo unos 15 años. Así que van el jueves y el Viernes Santo al Alto de la Cruz, en la Guardia. Bueno, ¿qué otras costumbres recuerda así? Así como... ¿A dónde asustaban? ¿Qué cuentos, mitos, ejemplo, leyendas? Mito acá que por allá viniendo de Silvania para arriba, el sitio donde llaman La Victoria, como eso era una hacienda de los señores Galindo, que todavía por ahí hay un familiar de ellos, don Eduardo y doña Virginia Galindo. De esos Galindos, el papá de ellos también tuvo una propiedad grandísima por ahí. Cuentan que de noche se oía trabajar en esas montañas. Iba la gente a ver quién estaba trabajando y no encontraban a nadie. Entonces cuentan que había como una especie de... una persona que andaba por ahí vagando, pero porque ya era muerta, o sea, digamos, era el espíritu de esa persona. Echaba hacha de noche, que se veía salir humo, que estaban haciendo carbón. Al otro día iban y miraban y no había nada de eso. Luego digamos hace unos 20 años,
hubo un mito de que de allá de esa parte salía un señor en un caballo negro, todo vestido de negro, lo llamaban el Moján, y salía subiendo por todo lo que es esa carretera ahora, que eso era todavía camino, todavía no había casi la vía, pero sí había un... ¿O sea, dónde es la pavimentada ahora? Sí, un camino de herradura. No, aquí la que baja del colegio a Silvania. Ah, ya. Por esa, subía hasta venir a esta quebrada, subía ese personaje. Lo llamaban... Hacia la quebrada... Sí, aquí está, en la Portugal. Portugal. Aquí donde está la valla, Sí. que ahí venía y se perdía. Era un señor vestido de negro, capa negra, sombrero negro, todo de negro. Venía por entre el río, Sí. caminando por entre... No. Subía por la vía, común y corriente. Sí. Venía acá y que se perdía por la chorra abajo, por la quebrada. ¿Cómo lo llamaban? El Moján. Ah, el también, Moján de bueno. Agua Bonita le pusieron la gente en ese tiempo. Unos sobrinos míos decían que sí era cierto. Inclusive ellos ya están muertos, unos muchachos que mataron arriba en la central de Agua Bonita, ellos eran sobrinos míos. Y ellos dicen que sí, ellos sí salían tarde de la noche a ver qué era el cuento, y que sí cruzaba el tal tipo, tipo 11, 12 de la noche, subía, a medianoche. pero nunca lo veían bajar. Entonces que alguien se vino detrás a ver qué pasaba, para dónde iba o qué, que venía hasta ahí, que ahí se perdía. No se volvía. Ese ha tenido su cuento la Sí, Portugal ahí, sí. ¿no? Bueno, otro cuento era el de la famosa candileja, que ese salía entre el jueves y el viernes santo. El jueves y el viernes santo, Sí. tipo... ¿Sabes qué, Oscar? Se va, ya ves. Tipo 7, 8 de la noche, toda la gente de Jalisco, San Luis, los amarillos, las rosas, salían allá a la Cuchilla a mirar para Altamira, la hacienda de Altamira, que todavía creo que existe parte de esa hacienda. Allá de Granada para abajo bajaba una luz, de Azafranal para arriba subía otra, y en el centro había otra, y decían que eso era real. El ataúd sobre el río, ¿no lo veían? También, y luego de que ubicaban esas luces, pero eso era exclusivo en Semana Santa, en otra época no salía. Iban bajando